Bueno, ahora vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de la clase, de lo que vimos en la clase anterior y posteriormente a este resumen, pues entonces daremos contestaciones a las respuestas del formulario. Bueno, entonces, en la clase anterior vimos María en el misterio de la iglesia y especialmente hablamos sobre la misión de María en el pueblo de Dios. Vimos que María como colaboradora, el influjo maternal de María, que es señal auténtica de fe, María como madre de la iglesia, María como figura de la iglesia. Voy a pasar a detallar cada una de estas. Respecto a María como colaboradora de Dios, María ayudó al plan de salvación y además en el misterio de la redención. Nuestro Señor es redentor y podemos decir María es corredentora, la podemos llamar corredentora. Dijimos también que cuando más encuentra en un alma a María, tanto más activo, dinámico y poderoso se muestra el Espíritu Santo para producir en esa alma a nuestro Señor Jesucristo y a Jesucristo en esa alma. Respecto al influjo maternal de María, pues nuestro Señor Jesucristo todavía es en el cielo hijo de María como lo fue aquí en la tierra, luego conserva la misma sumisión y obediencia del mejor de los hijos para la mejor de las madres, que esa relación entre madre e hijo perdura por toda la eternidad. Y como María tiene un influjo maternal en sus hijos, primero en Jesús, pues luego también lo tiene en nosotros, ¿no? Jesús sigue obedeciendo a María en el cielo porque lo que hace la gracia no lo puede anular la naturaleza. En cuanto a María como señal de fe auténtica de los católicos, dice, Dios Padre quiere formarse hijos en María por medio de María hasta la consumación de los tiempos. Y todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre. Y quien no tenga a María por Madre, pues tampoco tiene a Jesús por Padre. Respecto a María como Madre de la Iglesia, dijimos que si Jesucristo es cabeza de la humanidad y ha nacido de ella, pues todos los demás miembros de esa cabeza, en el caso nosotros, por consecuencia necesaria, también deben nacer de ella. Respecto a María como figura de la Iglesia, decía el santo que María formará y educará grandes santos que están reservados para ella, porque solo ella puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, encuentra en un alma a María, vuela y entra en esa alma en total plenitud y comunica tanto más abundante cuanto más sitio hace el alma a su divina esposa. Y que una de las razones por las cuales el Espíritu Santo no realiza tantas maravillas portentosas en las almas es porque no encuentra en ellas una unión tan grande y suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Ahora, ¿qué otra cosa estuvimos comentando? Bueno, es así que el santo justamente nos habla que todo esto tiene unas consecuencias de la divinidad de María y que la primera es que María es reina de los corazones. Él nos dice que Dios, para hacer todo esto lo hace el acceso a nuestros corazones para modificarlos y ese permiso de Dios para hacer de un corazón duro, blando, frío, fervoroso y así en cada cosa. Depende de nosotros responder a este llamado, por supuesto. Que no se puede perder un verdadero devoto de la Santísima Virgen. Después hace otra relación que dice que María nos alcanza la perfección, que María es necesaria a los hombres para la salvación. Y con esto también nos hace un llamado un poco a la devoción a la Santísima Virgen, que no debe confundirse con otro tipo de devociones a los santos. Y estuvimos hablando de 4 tipos de devociones: la tiria, reverencia y culto que solo se debe a Dios; de la hiperdulía, el culto que se da a la Santísima Virgen María; la protodulía, que es el culto que se da luego
a San José, y por último Dulía, que es el culto que se atributa a los ángeles y a los santos. Bueno, así es como el santo sigue y nos hace también ver que María es necesaria a los hombres para una perfección particular. Y para ello Dios y María han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos en los tiempos venideros para él, ¿no? Y dice que hay dones de los santos de perfección particular. Con una mano dice que combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías y a los cismáticos, también con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades. Mientras que con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios. Así que la Virgen está presente con una actitud de mediación continua ante cada obra de Jesús, y esta es la mediación mariana impuesta por Jesucristo. Y también hablamos de algo muy importante que le dijimos que lo tuvieran en cuenta, que decía San Juan Damasceno, y decía lo siguiente, ¿pueden leer? Sí. Ser devoto tuyo, María, es un arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar. Pero antes de eso voy a responder el formulario con las dos preguntas que se hacían en él. En la primera pregunta decía, ¿por qué la devoción a la Virgen María es señal de fe auténtica? Aquí está la respuesta. Porque todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre. Luego la segunda pregunta del formulario decía, ¿por qué María es Madre de la Iglesia? La respuesta es, porque si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de María, los predestinados que son miembros de esta cabeza también deben, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Entonces, esas eran las dos respuestas correctas. Y ahora sí vamos a la tercera clase. Recordemos que seguimos con las consecuencias de las que describe el santo, que hablamos recién. La primera, María es reina de los corazones, y María es necesaria a los hombres para la salvación. Así que ahora vamos a ver la tercera, que es la devoción a la Santísima Virgen, que será aún más necesaria en estos últimos tiempos, dice el santo. Bueno, San María Griñón dice que por María comenzó la salvación del mundo, y también por María debe ser consumada. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, para que por intermedio de ella sea Jesucristo conocido, amado y servido. Así es, pero el santo agrega algo muy interesante sobre el por qué ella fue ocultada en la primera venida de Jesucristo. Y nos dice que si no hubiera sido así, habiendo tantas personas poco instruidas y poco esclarecidas sobre la persona de Jesucristo, la hubieran tomado a ella como una divinidad, dada las gracias, la belleza que poseía, ¿no? Y las virtudes. Ya. Entonces, bueno, Dios quiere entonces revelar y descubrir a María, y el santo nos da 7 razones para ella. Bueno, la primera, porque ella se ocultó en este mundo por su humildad. La segunda, porque siendo la obra prima de las manos de Dios, tanto aquí abajo por la gracia como en el cielo por la gloria, quiere que en ella ser glorificado, alabado en la tierra por los mortales. Y la tercera, porque ella debe ser conocida y vista para que también Jesucristo lo sea. Como cuarta, dice, porque siendo María el camino, vino a nosotros la primera vez, y así debe venir en su segunda venida, ¿no? Y en la quinta, porque al buscar y hallar a María, hallará la vida, es decir, Jesucristo, que es el camino, la verdad y es la vida. Bueno, en la sexta dice que para que en los últimos tiempos María brille más que nunca en
misericordia, en poder y en gracia, ¿no? Y así reconstruir y recibir amorosamente a los pobres, a los desviados, pecadores, para que se conviertan y vuelvan a la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué misericordia? Es misericordia para acoger y recoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. En poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos, endurecidos que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con sus promesas y amenazas a cuantos se le opongan. Y en fuerza, en gracia, finalmente para animar y sostener a esos valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Bien, entonces, para que en estos últimos tiempos el diablo, sabiendo perfectamente que le queda poco tiempo a redoblar sus esfuerzos y combates, María lo combata, ya que ella es un ser terrible para el diablo y para los secuaces, ¿no? Así que María está en la lucha final, y esto empieza también en el artículo 51, donde Sí. el santo menciona que por más que el diablo aumente su maldad y sus ataques hasta la llegada del anticristo, prevalecerá aquello fundamentado en el paraíso, que vendría a ser en Génesis 3:15, Sí, 3:15. que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y lo suyo, ella te aplastará la cabeza y tú pondrás acechanzas a su calcañar. Recordemos que el calcañar somos nosotros. Bueno, María descubrirá siempre la malicia de la serpiente y manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos, defenderá hasta el fin a los seguidores de aquellas garras mortíferas, ¿no? Los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Y han perseguido siempre y pues se seguirán persiguiendo, y más que nunca de hoy en adelante, a quienes pertenezcan y se consagren a la Santísima Virgen, ¿no? Así que aquí vemos la acción salvífica de la Santísima Virgen derrotando a la serpiente, aunque esta también herirá a muchos de sus soldados, su calcañar, en esta gran lucha final. Habrá que defender la verdad, uno va a ser incomprendido, abandonado, rechazado y cuantas cosas más. Pero aunque el triunfo es de María, y habrá que pasar pruebas a nivel personal, familiar, de la misma sociedad, de la iglesia, pero la pasaremos de la mano de Jesús sacramentado y de Nuestra Señora. Esto creo que todos lo conocemos, porque pasamos muchas cosas en nuestra vida familiar, social, etc. Claro. Dice también en ese artículo, en el artículo 52, San María Griñón de Montfort continúa explicando el porqué de esta gran batalla final y dice: hay una sola enemistad, pero irreconciliable, la cual durará e incluso aumentará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. Y Satán, siendo orgulloso, sufre infinitamente más el ser vencido y castigado por una pequeña y humilde sierva de Dios que por el mismo Dios. Además, Dios le otorgó a María un gran poder contra los diablos, que ciertamente le temen muchísimo más que al mismo Satanás. Pues, siguientemente, el santo hace relucir una verdad irreversible, diciendo que lo que Lucifer ha perdido por orgullo, María lo ganó por su humildad. Lo que Eva condenó y perdió por su desobediencia, lo ha salvado María por su obediencia.
bueno, también aquí en el 54 dice, da varias aclaraciones sobre esta enemistad entre los ángeles caídos y el género humano, pero no cualquier género humano, ya que lo distingue de esta manera diciendo, dice, Dios ha creado no solamente una enemistad, sino enemistades. Y no solo entre María y el demonio, sino también entre la descendencia de la Santísima Virgen y los esclavos del diablo. Recordemos que el santo hace mención a la descendencia de María, que sería entonces los consagrados a ella, o sea, el calcañar. Y muchos seremos heridos por ello, pero tendremos las gracias necesarias para pasar todo sufrimiento que podamos llegar a tener en esta gran batalla. Sí, bueno, y finalmente dice él que María aplastará la cabeza del diablo y hará triunfar a Jesucristo. Que Satanás, bueno, pondrá acechanzas en su talón, o el calcañar, como dice. Es decir, ese calcañar se identifica como los humildes esclavos y sus pobres hijos que ella suscitará, o sea, los consagrados, los militantes de su devoción, para hacerle la guerra, pero en cambio de ello serán ricos en gracia, dice, ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente. Serán también grandes en santidad, relevante delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo inflamado y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su talón, en unión a María, o sea, nosotros en unión a María, ¿no?, aplastará la cabeza del diablo y hará triunfar a Jesucristo. Además también tenemos que recordar, ¿no?, las palabras de la Santísima Virgen en Fátima, que dijo, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, para que triunfe, tiene que haber una batalla. ¿Y entre quiénes? Los predestinados, hijos de María, y los enemigos. Pues sí, qué gran batalla habrá entre las huestes del diablo y el ejército de María, ¿no? Pero recalca en las apariciones de Fátima eso que ya comentó, ¿no? El Inmaculado Corazón triunfará. Veamos ahora qué nos dice San Luis María Griñón de Montfort sobre este próximo tema que sigue relacionado al anterior, que son los apóstoles de los últimos tiempos. Bueno, San Luis María Griñón de Montfort nos declara aquí en el artículo 55, dice, finalmente Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada de lo que ha sido pues hasta ahora, ¿no? Lo que será posible, sin lugar a dudas, si los predestinados entran con la gracia y la luz del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que yo les describiré a continuación, que es lo que estaba diciendo el santo, ¿no? Y que es lo que se presenta en el tratado. Ahora, María es el medio más seguro, corto, perfecto para ir a Jesucristo y se entregarán a ella en cuerpo y alma sin reserva para pertenecer también a Él, a nuestro Señor. Así es. Y también comenta de las muchas características que los siervos de amor a María tendrán por gozo, como por ejemplo experimentar sus dulzuras y sus bondades maternales, la amarán tiernamente como sus hijos predilectos, conocerán la misericordia de que está ella llena, podrán acudir a ella en todas sus cosas como a su querida abogada y será la gran mediadora ante Jesucristo. Se nota que San Luis María Griñón de Montfort en este momento de escribir estos últimos artículos, sintiéndose como inquieto, pero a su vez entusiasmado para que ya se logre estar formando este ejército de María. Está listo y dispuesto a combatir a Satanás, ya que el santo sigue dando más y más ejemplos de todo esto. Y dice así, tronarán contra el pecado
retumbarán contra el mundo, golpearán al diablo y a sus secuaces y atravesarán de un lado al otro para la vida o la muerte, con la espada de dos filos de la palabra de Dios a todos aquellos a los que serán enviados de parte del Altísimo. Bueno, y ya finalizando su descripción respecto a los apóstoles de los últimos tiempos, declara que serán los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas y conseguir gloriosos triunfos sobre los despojos de sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado en medio de otros sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Es lo que nos dice aquí. Y continúa diciendo que para ir con la pura intención de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Así es. En este último artículo, el 59, y antes de entrar en las verdades fundamentales de la devoción, que trataremos en la próxima clase, San Luis María Griñón de Montfort da su última característica de cómo serán los discípulos de la Santísima Virgen. Y dice que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, marchando sobre las huellas de su pobreza, humildad, menosprecio del mundo y caridad, enseñando el camino estrecho de Dios en su pura verdad, según el Santo Evangelio, y no según las máximas del mundo. Bueno, y continúa refiriéndose a estos últimos apóstoles diciendo que tendrán en su boca la espada de dos filos, como ya lo habían mencionado, dos filos, llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la mano izquierda y los sagrados corazones de Jesús y de María sobre su corazón, y la modestia, la mortificación de Jesucristo, pues en toda su conducta, ¿no? Así es. Es así que San Luis María Griñón de Montfort finaliza con una declaración a los enemigos de la cruz, diciendo: serán hechos por María siguiendo las órdenes del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatros y maometanos. ¿Y quiénes son estos en nuestra sociedad? Los mundanos y los engañosos, los que tienen sus otros ídolos como el dinero, la belleza, otros dioses, etc. Y por último detalla a los seguidores de Mahoma, el Islam, que ha estado haciendo muchos estragos últimamente en el mundo católico. De aquí el santo finaliza con una frase póstume. ¿Cuándo y cómo será esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros solo nos corresponde callar, rogar, suspirar y esperar. Antes de finalizar esta charla, hagamos un resumen, digamos, dando algunas conclusiones del tema. Y aquí algunos pensamientos para tener en cuenta. Bueno, la fuerza del mal está en la debilidad del bien. Que el reino de María es un reino del perdón, ¿no? Creciendo nuestras raíces en el amor de Jesús y de María, pues estaremos arraigados y fortalecidos espiritualmente, ¿no? También vamos a pedir un celo pues muy ardiente por Dios, que sea como una antorcha viva para que sea capaz de incendiar mis pasiones, irradiar la luz para que otros pues lleguen a Cristo y conozcan a María, ¿no? Cada día estamos más cerca de estos últimos tiempos y cuanto más nos acercamos será normal que haya mayor fervor mariano, ya que la Virgen tiene que resplandecer hacia este fin de los tiempos. Este finalmente es un buen signo, tenemos que ser más marianos. Claro, bueno, la Virgen aparecerá más en estos últimos tiempos por estar pues asignados por la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿no?
Y aquí ya no será en la humildad de un pesebre la venida de nuestro Señor, sino en todo su esplendor, en toda su gloria. O sea, Cristo viene como Rey glorioso. Y esa glorificación de la Virgen hacia el Hijo tiene que resplandecer ahora como reparación, ¿no? Para la segunda venida. Y es que estamos entrando hoy en estos tiempos. En esos tiempos. La lucha final, digamos, está marcada por la Virgen, la lucha final entre poder de las tinieblas y el poder del cielo. Así que ser mariano es una espiritualidad muy sólida, fuerte, teológica, y debemos refugiarnos en ella y enfrentar los tiempos que nos toque vivir. Ya, ¿no? Ahora, lo que sí debemos hacer es marianizar nuestra vida. Es una palabra muy linda, marianizar nuestra vida. Luego que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos con la intención y ese ofrecimiento a la Santísima Virgen María, pues que para que ella destruya también, ¿no?, a los enemigos de Dios, ¿no? Cada cosa que nosotros hacemos buena y la ofrecemos a María, María se la ofrece a Dios y es una victoria más, ¿no? De modo que esto pues nos hará preparar para ser soldados de María, ya que pues ella formará el ejército vencedor en la batalla final y esperamos estar ahí, ¿no? Así que sí, y bueno, este es el final de esta clase, es más cortita, pero por un lado mejor porque nos da tiempo también un poquito para que ustedes hagan alguna pregunta o tengan algún sentir, ¿no?